Hoy hablaremos de alergias en los niños. Las alergias en los niños es algo cada vez más recurrente y común en nuestra sociedad, derivado de muchos factores, entre ellos alimentos procesados, alimentos altos en carbohidratos, altos en alérgenos, pero bueno, vamos a hablar de la reacción como tal a nivel sistémico. Y aquí, bueno, existen situaciones clínicas muy diferenciadas, como lo son las clásicas de reacciones inmediatas. Estas son reguladas por las IgE, unas inmunoglobulinas que van a provocar urticaria, angioedema, vómitos inmediatamente, dolor abdominal, algunos síntomas respiratorios como afonía o rinitis y vías bajas respiratorias como sibilancias o disneas. Síntomas en algunos casos cardiovasculares y la reacción implica a más de un órgano como la anafilaxia, que puede ser un choque anafiláctico, que este sí es una reacción altamente mortal. Existen otras que no son reguladas por las IgE y el vómito puede empezar después de 2 horas de la ingesta de los alimentos, puede haber una enterocolitis, diarreas, inclusive al cabo de unos días después, hasta semanas de que se consumió ese alimento. La dermatitis al cabo de un tiempo también de iniciar el alimento. En esos casos es más difícil reaccionar a dicha clínica directamente con el alimento. No se corrobora o no se correlaciona de manera rápida. De aquí, bueno, tenemos que hablar de algunas cosas que son básicas a la hora de hablar de alergias y son las siguientes. La sensibilización, por ejemplo, es la demostración de existencia de niveles elevados de IgE frente a uno o varios alimentos, ya sea por método in vivo, esto es con un PIC test, o por métodos in vitro, una IgE específica que ya está circulando dentro del cuerpo. La alergia como tal es el efecto adverso de salud compatible con un cuadro alérgico a un alimento debido a una respuesta inmunológica específica que revierte al suprimir el alimento de la dieta y que puede reproducirse al volver a dar el alimento. La fuente alérgica, bueno, pues la fuente alérgica es el alimento como tal. El alérgeno alimentario es el componente específico del alimento, que suelen ser proteínas o algunos aptenos, que se reconoce por el sistema inmunitario y provoca mediante reacción inmunológica la clínica característica que ya platicamos. La reactividad cruzada es un fenómeno que ocurre con un anticuerpo que reacciona no solo con el alérgeno original, sino con otros similares. Aquí es un efecto sumatorio o familias de grupos alimenticios, como lo pueden ser los frutos secos o los mariscos. Si nos vamos a los números actuales, la prevalencia está entre el 6 y el 8% hacia el año de edad, que progresivamente va disminuyendo hasta el final de la infancia y se estabiliza entre un 3 y 4%, lo cual nos habla de que la mitad de estos pequeños tendrán una remisión del cuadro alérgico para la edad adulta por un método natural. Durante la infancia es frecuente encontrar sensibilización asintomática en algunos alimentos, principalmente la leche y el huevo, por lo que los porcentajes de sensibilización alimentaria en los 2 primeros años de vida aumenta al 6%. Pero hay una buena noticia, descienden al 2.2% de la alergia casi todos los pacientes. De aquí, bueno, nos vamos a hacer los diferentes tipos de pruebas para determinar si el paciente es o no alérgico a algún alimento. El huevo es el alimento con más frecuencia. Se encuentra implicado en las reacciones alérgicas a alimentos, pero en la primera infancia encontramos niños con sensibilización al huevo aún sin haberlo ingerido nunca, y muchos de ellos toleran el huevo en su primera ingesta. Hasta la segunda o tercera toma es cuando empieza la reacción alérgica. Existe una frecuente asociación entre la alergia alimentaria en la primera infancia, particularmente al huevo, y el desarrollo posterior de la enfermedad alérgica respiratoria como es el asma y la rinitis alérgica. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de tener mucho cuidado con estos pacientitos. Es muy probable que después puedan desarrollar una alergia respiratoria como el asma o la rinitis alérgica. Y así nos vamos a los 2 primeros años de vida, en donde la leche de vaca es el alimento con más frecuencia de reacción alérgica, seguido por el huevo. Durante la primera infancia ya aparecieron otros alimentos como el trigo, la soya, los cacahuates y los frutos secos. El pescado y el marisco también entran dentro de esta lista. Y a partir de los finales de la primera década de la vida o la segunda década, los alimentos vegetales adquieren gran importancia como causantes de reacciones alérgicas. Los alimentos implicados en las reacciones alérgicas también varían dependiendo de los hábitos alimentarios de cada región. Por ejemplo, el cacahuate es un verdadero problema de salud pública. De aquí, bueno, vamos a enlistar
Los, las reacciones más comunes que tenemos en el cuerpo, por ejemplo en la piel, pues puede ser el eritema, una erupción. A nivel ocular también podemos tener un poco de edema periorbital. En el aparato respiratorio superior, congestión nasal, rinorrea, estornudos, tos seca. En el aparato respiratorio inferior vamos a tener la tos, a veces opresión torácica, algo de dificultad para respirar. A nivel gastrointestinal podemos tener angedema labial, podemos tener náuseas, dolor abdominal, cólico, reflujo, vómitos, diarrea. Aquí es donde se presenta la mayor cantidad de síntomas. En la parte cardiovascular es poco común, pero puede provocar taquicardia o hipotensión en algunas personas. Las reacciones por alergias a alimentos se clasifican en inmediatas y retardadas. Las inmediatas son aquellas que una vez que se ingiere el alimento viene la respuesta inmunológica y viene seguida de una reacción por IgE. Y clínicamente el paciente va a tener diferentes sintomatologías dependiendo de el área afectada a nivel duodenal. La reacción se inicia de 2 a 4 horas de la ingesta del alimento y se caracteriza por vómitos que no ceden tan fácilmente hasta que se ha eliminado en total la proteína que provocó esta reacción, seguida por una situación de decaimiento y letargia que frecuentemente nos puede llevar a hipotensión. Por eso es importante tener una muy buena hidratación cuando te tienen este tipo de casos. La evolución del cuadro es buena y los síntomas solo se repiten si existe una nueva ingesta de la proteína nociva. Habitualmente estos niños llegan a tolerar dichas proteínas tras un periodo más o menos largo, en un par de años, de dieta exenta de estas proteínas. Mucho mejor pronóstico tienen las reacciones que implican la parte final del intestino grueso, por medio de una proctocolitis alérgica que afecta a lactantes de corta edad y con muy buen estado general. Se presenta una clínica de rectorragias habitualmente leves, esto es sangre roja en heces con un poco de mucosidad. Esto es una reacción alérgica y por lo general viene después de la ingesta de proteínas de la leche de la vaca, con una resolución unos pocos días después de que se suprime la ingesta de la misma. Este tipo de pacientes tienen muy buen pronóstico y las alergias no van a desencadenar unas subsecuentes. Por eso, la alimentación en los lactantes y en los infantes tiene que ser muy balanceada y cuando empecemos a dar algún alimento nuevo, tiene que ser en pequeñas proporciones para ver cómo va a reaccionar el cuerpo.